¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Me pidieron que hable, en caso que las haya tenido o las haya conocido, las llaves Baco estriadas Cricket de 4 medidas por llave. Bueno, quiero que sepan que bajo mi punto de vista son herramientas que sí tuve, las tuve en el año 2015. Bueno, fui uno de los primeros en el barrio en haberlas comprado, no sé en otros lados obviamente. Eran caras, hoy en día siguen siendo caras. Bueno, es una llave estriada que, como dije, tiene 4 medidas por llave y tiene la cualidad de ser crique. O sea, es una herramienta que posee una ingeniería bastante bien usada. Se han puesto a pensar. Es muy sencillo, o sea, la distribución de las medidas es que tiene media cara de, por ejemplo, 10, media cara de 12, del otro lado tendríamos media cara de 11 y media cara de 13. Tenemos el criquecito y bueno, es una linda herramienta como para tener la posibilidad de usarla en el lugar que entre o que se pueda. A mí en lo personal vienen con un muy lindo packaging, vienen dentro de una caja con un muy lindo estuche donde vienen las 3 llaves que yo creo que tenía, no quiero mentir, de 8 a 19 milímetros si no me equivoco, en 3 llaves. Bueno, en mi experiencia fueron un desastre, o sea, las tuve un montón de tiempo. La única vez que las necesité utilizar no hubo forma de que ingresen en el lugar, necesitaba una llave combinada, está bien, no era la herramienta indicada, pero bueno, en mi opinión no sirven, no son funcionales, sí por ahí teniendo las condiciones necesarias para un uso. Pero creo que si tenemos las condiciones necesarias para el uso de una herramienta de esas, también lo podríamos resolver con una francesa o con una llave tubo. O sea, quien tiene esa puede tener una llave francesa. O sea, la verdad que en mi opinión es demasiada ingeniería aplicada a algo poco funcional. Qué sé yo, a mí, por ejemplo, y no les miento, y este es otro video que estoy haciendo frente a la cámara, dado que, bueno, ya saben que la aplicación no me permite girar la cámara. Y bueno. A mí, en lo personal, lo único que me sirvió, y lo tengo hasta el día de hoy, es el estuche, que yo lo utilizo en lo personal para, lo estoy abriendo con una mano, para llevar llaves de uso frecuente, y bueno, las ordené ahí adentro, pero créanme que en mi opinión no dieron resultado. Ojalá la persona que la compre con ilusión de que sirva le dé el resultado esperado. Yo la verdad no las compré, digamos, con demasiadas expectativas. Simplemente habían llegado como novedad junto con una cajita de tubos de 1/4 que es así, fue verdaderamente buena, eh, pero de la línea Irimo, dado que la Baco era lo mismo, pero bueno, esta era marca Irimo, la crique de 1/4 y los daditos de 1/4, un espectáculo, un espectáculo. Las llaves combinadas esas, no me acuerdo con qué sigla venían, sí me acuerdo claramente que decían Baco y tenían el logo del pez y el anzuelo, y bueno, tenían las medidas que tenían en el cuerpo de la llave. Para mí no sirvieron, no es que tenga algo particular contra Baco, no las veo funcional, como dije, donde entra esa llave puede entrar una francesa, puede entrar una llave tubo, y creo que es más viable tener
por ejemplo, en el caso mío, necesitaba una llave 14 para corregir el punto de una de mis Coupé Torino. Bueno, fui al baúl y tenía esas llaves y verdaderamente no hubo manera de que entre. No entraba. Y una francesita que tengo en el llavero logró aflojar la tuerca. O sea, en mi caso, la vez que la necesité, no me sirvieron. Espero que, bueno, no sé, quizás en el futuro las hagan más angostas, le busquen otra alternativa. Después, la crítica también que le puedo hacer es que vienen nada más que en milímetros. A mí me parece que la pulgada es algo que se sigue utilizando, deberían venir ya que están. Y bueno, esa es una de las cosas que me decepcionó de Baco en esta nueva era, porque esto es todo nuevo. Y después, no me voy a cansar de decirlo, los destornilladores para electricista, los naranja, que vienen también en un muy bonito packaging. Quiero que sepan que lo único que me sirvió es el packaging. El Philips PH2, el primer tornillo que apreté, lo zafé. O sea, y nada de que no lo sé usar, nada de que me ayudé con una pinza. O sea, simplemente apreté el tornillo de un bastidor cabeza Philips PH2 y se lastimó. Así que bueno, nada, quería contarles mi opinión, quería mostrarles que sí, verdaderamente las tuve. ¿Qué pasó con esas llaves? Era el cumpleaños de un vecino, me invitó, el fanático de las herramientas, yo no sabía qué regalarles, agarré, las puse dentro de la caja, me quedé con el estuche y se las regalé. Si está viendo este video, puede dar fe de lo que digo. Les voy a mostrar de nuevo. Miren la cantidad de llaves que puedo llevar en el estuche de las 3 Baco. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, el aguante. Y ustedes saben que sin sus preguntas, sin sus curiosidades, no existiría este canal. Les mando un saludo. Acá yo profeso el amor a la antigua escuela, el amor a los fierros y a las herramientas. Saludos.